Nos acompaña Jorge Díaz Cardiel. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Raquel, un placer, encantado. Bueno, Jorge, encantados de saludarte una tarde más y de que nos traigas un nuevo informe sobre cómo se valoran a las empresas españolas. Cuéntanos, ¿cuáles son las principales conclusiones de este informe que habéis publicado? ¿Qué es lo que nos dicen las pymes? ¿Qué es lo que nos dicen los autónomos de estas empresas? De lo que has dicho hay dos cuestiones que me gustaría resaltar. Primero, que no están opinando, entre comillas, líderes de opinión o expertos, o al menos no solamente ellos. Con ellos hemos contrastado la opinión de las pymes y los autónomos, porque lo que verdaderamente importa en este estudio, que hacemos por 10º año consecutivo, 2 veces al año, o sea, semestralmente, es mediante una encuesta cuantitativa y cualitativa, con criterios estadísticos del Instituto Nacional de Estadística, que son muy serios. Una gran encuesta donde preguntamos a las pymes y a los autónomos por aquellos sectores de actividad y por aquellas grandes empresas que más valoran, más aprecian en función de una serie de parámetros o de criterios que han ido evolucionando con el tiempo. En este año, en el 2020, a finales del 2020, teniendo en cuenta el contexto, que es el de una pandemia grave, una crisis sanitaria grave, una crisis económica y social muy fuertes, los autónomos y las pymes son los grandes sufridores de esta crisis. Y como tantas veces hemos recordado, tú y yo, Raquel, aquí en tu programa, son el 99,88% del tejido empresarial español y sostienen el 66% del empleo. El 74% de las pymes y autónomos de nuestro país trabajan en el sector servicios, el 24% en el comercio. Entonces, estamos hablando prácticamente de toda nuestra economía. Solo un 0,12% son grandes empresas, pero son empresas esenciales para las pymes y autónomos. ¿Por qué? Este año 2020, con lo que hemos dicho antes, por lo siguiente. Primero, porque las pymes y autónomos aprecian y valoran enormemente la acción social. No verbalizan la expresión responsabilidad social empresarial de la que hablan los expertos, pero sí la aprecian la acción social. Por eso tú has muy bien dicho que la Fundación La Caixa, que lleva la obra social, la acción social en su ADN, aparece en el primer lugar de la apreciación por parte de pymes y autónomos españoles. Y luego hay toda una serie de empresas que has mencionado que, por un lado, ofrecen trabajo, carga de trabajo, contratos a las pymes y a los autónomos. El Corte Inglés, efectivamente, Mercadona, Inditex, todo lo que tiene que ver con la distribución en nuestro país, que es un sector muy fuerte, y ya he dicho que es un 24% del total de nuestras empresas en España, sostiene una enorme cantidad de pymes y de autónomos. Hay una media aritmética que hemos sacado y es que cada una de estas grandes empresas sostiene, grosso modo, en torno a 40.000 pymes y autónomos. Hay dos factores más. Uno es el de la financiación bancaria, y por eso has citado muy bien a CaixaBank, porque es el líder español. Lo era antes de la fusión por adquisición con Bankia, pero ahora todavía más cuando si se culmina la fusión por adquisición. Es la compañía financiera, la entidad financiera que tiene mayor número de pymes y autónomos como clientes. Hay que tener en cuenta que España es el país más bancarizado del mundo. La pyme y el autónomo español o españoles depende en un 88% de financiación bancaria, que es mucho más de lo que se depende en Alemania, que es un 50%, o en Estados Unidos, que es un 33%. Por tanto, los bancos son importantes. Y ese modelo de banca sostenible, rentable y socialmente sostenible de CaixaBank es atractivo. Y seguiría hablando, pero yo creo que te puedo aburrir de datos, Raquel.
Más de información sobre el resto de sectores. Has mencionado CaixaBank, ¿no? El sector financiero, has mencionado también antes el Corte Inglés. Me parece que también habéis puesto, por ejemplo, el foco en la industria alimentaria, ¿no? Que ha sido tan importante, ¿no? Durante estos meses, porque bueno, al final veíamos al principio de la pandemia ese pánico, ¿no? En los supermercados, que parece que fue un temor que se extendió pues por todas partes del mundo, y finalmente, bueno, pues no ha habido ningún problema y bueno, pues también entiendo que en ese sentido se ha reconocido, ¿no? Por parte de las pymes y los autónomos, que como bien dices, bueno, pues beben de estas grandes empresas de distribución y de alimentación. Sí, tienes toda la razón, porque la distribución alimentaria, esencialmente, ya que el textil, como sabemos, desgraciadamente, este año ha sufrido un descenso en ventas muy fuerte. El último dato del Instituto Nacional de Estadística es de un descenso en ventas del 37% en el tercer trimestre del año. Pero hay una palabra, necesidad, que es la que han tenido en la cabeza pymes y autónomos cuando han opinado en la encuesta, que prima por encima de todo. Es decir, todos tenemos la necesidad de comer, con perdón, y hemos visto cómo en las residencias de ancianos durante la época peor de la pandemia, los confinamientos, o en las zonas rurales, o en los barrios más populosos de las grandes ciudades, donde se pensaba, como tú bien has apuntado o sugerido, que pudiera haber habido falta de suministro de alimentos, y no ha sido así. Además, ha sido en sentido positivo muy bueno a través de un concepto que inventó en España el Corte Inglés. Antes, fíjate tú, que compañías como Macy's, Nordstrom, Saks, etcétera, en Estados Unidos, o Walmart pusieran en marcha, que es la omnicanalidad, un factor o un parámetro o una forma de vender que el Corte Inglés inauguró en España y en Europa hace ya 6 años, casi 7 años, y que supone la utilización intensiva de sistemas de información, una cadena de suministro que sea impecable, una gestión de la logística que no puede fallar y que tan solo tendría parangón en el mundo con Amazon, que supone tener grandísimos almacenes muy bien nutridos de producto y, en última instancia, delivery, la entrega del producto, bien sea a través de un centro, un supercore, un hipercore, o a través del comercio electrónico, que también en esta ocasión ha funcionado muy bien. De hecho, ha habido un aumento fuerte en alimentación y en todas las categorías de producto más necesarias por parte de pymes y autónomos y de población general del comercio electrónico. En el último trimestre del 2019 aumentó un 15%, según datos del Instituto Nacional de Estadística, y en los trimestres segundo y tercero de este año ha aumentado un 30%, lo cual nos lleva inevitablemente a vincular la alimentación, donde tenemos compañías como Danone, como Pascual, Nestlé, Unilever, Campofrío, Puleva, etcétera, que efectivamente han funcionado muy bien, ellas con sus proveedores, que son pymes y autónomos, esa distribución alimentaria con el Corte Inglés, con Mercadona, con Eroski, con Alcampo, con Carrefour, Arromás, Lidl, etcétera, incluso Día, digo incluso porque ya sabemos que tiene sus problemas corporativos, pero eso no ha afectado a su operativa diaria, a su actividad con sus clientes y a su relación con proveedores. Pero al final, esta venta omnicanal, física y virtual, nos lleva a otro sector, que es el de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Me vas a permitir que te robe un segundito nada más el protagonismo. Es que estabas hablando del sector de la distribución, Jorge, y justo hemos hecho un documental en Negocios Televisión que pueden los espectadores ver en YouTube, que precisamente hablamos pues de toda la historia de la distribución española, del Corte Inglés, de Mercadona, de lo que apuntabas, ¿no? De la omnicanalidad. Así que para quien nos esté viendo y quiera ampliar, pues lo puede consultar en nuestro canal de YouTube, en Negocios Televisión. Quería preguntarte, porque antes me has hablado de CaixaBank, del
modelo de, bueno, pues que cómo las pymes y los autónomos valoran y en definitiva, ¿qué está sucediendo con el sector bancario? Porque si vemos que esta crisis es diferente a la crisis de 2008, esta vez la banca no se ve como problema, ¿no?, sino como solución, como proveedora de liquidez durante estos meses para pymes y para autónomos. No sé si creéis que esto puede ayudar a mejorar la percepción del sector en general después de esta diferente reacción y bueno, pues diferente manera de vincularse que ha habido en esta crisis respecto a la de hace 12 años. Sí, efectivamente eso es así. Por contraste con aquella crisis a la que haces referencia, donde lo que hubo, o primero, el origen de la crisis fue financiera, y tal y como demuestran muy bien Carmen Reinhardt y Kenneth Rogoff en su libro This Time is Different del año 2009, en que analizan pues todas las recesiones económicas habidas y por haber en los últimos 10 siglos, concluyen en su obra maestra, ya digo, este tiempo en esta ocasión es diferente, así se llama la obra, que las crisis con orígenes financieros, primero, son mucho más profundas, derivan en económicas, pero son mucho más profundas, y se tarda mucho más tiempo en salir de ellas. En cambio, en esta ocasión, aunque el origen ha sido una pandemia, no ha habido un origen financiero, no ha habido un componente financiero, primero, y segundo, no ha habido escasez de liquidez para pymes y autónomos. Ha habido una vigilancia, entre comillas, por parte del Banco Central Europeo, de la Reserva Federal en Estados Unidos, del Banco de Japón, del Banco de Inglaterra, del Banco de España, por supuesto, para que hubiera provisión de liquidez a las pymes y a los autónomos. Con lo cual, se ha acuñado una frase, o se ha hecho famosa la frase de, en esta ocasión, el sector financiero no es parte del problema, sino más bien es parte de la solución. Ahí efectivamente aparece un ranking, fruto también de la concentración, una nueva concentración en 5 décadas de entidades financieras, en que el último o el más importante caso es el de CaixaBank y Bankia, porque el otro potencial que hubo fue BBVA y Banco Sabadell y no parece que vaya a salir adelante, que da lugar a un campeón nacional que tiene pues a 11 millones de pensionistas, que tiene a un 29% de cuota de mercado y que tiene un modelo de banca sostenible, rentable, que apuesta por la acción social, que también tiene un banco pues, llamado Microbank que atiende a las necesidades de los más necesitados y que tiene a la pyme y al autónomo en el centro de su actividad. Y la fusión CaixaBank-Bankia por adquisición a Bankia posiblemente ayude a que con un líder nacional fuerte, pymes y autónomos puedan, digamos, desempeñar su labor en España, porque, como he dicho antes, en un 88% su financiación es bancaria, no es como en Estados Unidos, donde las pymes acuden al mercado de valores, pues como quien se toma un vaso de agua. Eso no es el caso aquí en España. Por supuesto hay otras entidades financieras, pero hemos hablado del mercado español y por tanto nos hemos fijado en esta entidad financiera a la que siguen Bankia, Banco de Santander, Banco Sabadell, BBVA, Bankinter, etcétera, ¿no? ¿Algún sector más que quieras destacarnos, Jorge? Antes me mencionabas las telecomunicaciones, no sé si quieres contarnos algo de cómo se ha valorado ese sector o de la digitalización de las pymes. Hay varios factores ahí muy interesantes en lo que apuntas. Por un lado está, vamos a ver, tecnologías de la información, las TIC, las telecomunicaciones, que son dos sectores distintos. Uno provee de conectividad, el de las telecomunicaciones. Además, también provee o hace posible esas plataformas de streaming online que proveen de entretenimiento, ocio, cine, series de televisión, etcétera, a las que he visto que hacías tu alusión antes de mi intervención, con Netflix, con Disney Plus, con Movistar Plus. He visto el reportaje, me ha parecido muy, muy interesante porque las llamadas de streaming wars, las guerras del streaming, es uno de los factores protagonistas del mundo empresarial y la economía en España y en el mundo, porque es un cambio
esencial en la forma de consumir entretenimiento y ocio y también de informarse. En España, pues tenemos una operadora que es la más importante por cuota de mercado y la que ha hecho un despliegue de fibra óptica en nuestro país, que es mayor que el tendido de toda la fibra óptica en el resto de Europa, junta, y que hace posible que la conectividad llegue y con ella los servicios de digitalización a toda España. De hecho, ya ha habido un despliegue de 5G en las ciudades más importantes de España, en 80 ciudades, por parte de Telefónica, y en el 2021 seguramente junto a ello habrá un despliegue de el Information Technology con Cloud Computing, con Big Data, con la ciberseguridad, a la que tú también hacías alusión antes, porque Telefónica ha comprado una empresa, pero ya creo que es la cuarta gran compra que hace. Ha hecho muchas más, pero la más importante o la más reciente es la que tú has mencionado, y si miramos atrás, la que hizo con 11paths, que es el líder nacional. Y junto a las telecomunicaciones están las infraestructuras de telecomunicaciones. Por eso hay una empresa que todos conocen porque en bolsa es muy exitosa. Cellnex se ha revalorizado un 62% versus una caída generalizada de valores o del valor de las acciones en el IBEX 35, y en cambio esta compañía, pues con perdón de la expresión coloquial, va como un tiro, pero además su modelo de negocio está siendo exitoso, y siendo una compañía española, no se sabe si es, entre comillas, española o europea, porque en cuestión de 5 años se ha extendido por toda Europa continental y Reino Unido. Y resulta que es una compañía que de manera indirecta ayuda a cientos de miles de pymes en España y en toda Europa. Junto a ellas, telecomunicaciones, están las tecnologías de la información, y por tanto destacan las compañías de software como Oracle, Salesforce, Sage, compañías que ayudan mucho a la pyme. Las compañías de hardware como HP o Hewlett Packard, Lenovo, la propia Apple, son muchos sectores o subsegmentos del sector tecnológico que están volcados en la pyme. Para ellos son un objetivo de venta, pero para la pyme son una necesidad, porque la digitalización no sucede sola. Hay que promoverla y hay que formar a la pyme como se forma a los empleados de las grandes empresas. Si no, no se producirá ese cambio de la economía actual española en crisis hacia un modelo, digamos, de economía del conocimiento. Una última cuestión, Jorge, y perdóname que te cambie de tema. Es que sé que tú vigilas mucho también todo el tema de las ventas online, de la campaña de Navidad. Quería preguntarte si nos puedes dar una pista de cómo crees o cómo estás viendo esta recta final del año en ventas, en las empresas. No sé si mirando a Estados Unidos, mirando a España, hemos tenido Black Friday, Cyber Monday, campaña de Navidad. En España hay sectores que nos están diciendo que este inicio de temporada de ventas no está siendo, bueno, pues todo lo bueno que hacía falta, pero no sé, ¿cómo lo ves tú? Hay mucho tomate ahí, con lo cual voy a intentar ser breve, aun cuando eso para mí es francamente difícil. Y te pido disculpas a ti y a los espectadores, ¿no? Por lo mucho que hablo. Has citado el ejemplo norteamericano, y efectivamente lo que ha sucedido en Black Friday y en Cyber Monday, que, ojo, ha sido un largo fin de semana que empezó un jueves con Thanksgiving Day, al día siguiente Black Friday, sábado, domingo y lunes Cyber Monday. Y ha pasado en Estados Unidos, que es el paraíso del consumo, donde el 70% de su Producto Interior Bruto es consumo de hogares, de las familias. Pues ha habido un leve descenso de las ventas, de un 3,5% global. Cada americano ha gastado en torno a una media aritmética $311, son $50 menos que el año pasado. Y ha habido, por un lado, pues un 51% de norteamericanos que han visitado, digamos, el retail, el comercio físico, al menos un comercio, y ha habido un aumento fuerte también de las ventas online, han aumentado como un 52%. También un sistema que aquí en España puso, al menos en cuanto al concepto, de moda el Corte Inglés, de click and car, click en collect,
por el cual encargas el producto online, lo pagas y luego lo recoges al cabo de un par de horas en un centro del Corte Inglés o en la propia acera. Eso en Estados Unidos no era habitual ni en Macy's, ni en Nordstrom, ni en Saks, tampoco en grandes retailers como Walmart o Target o Best Buy, y ahora sí se ha puesto de moda. ¿Qué nos dicen los datos? Que ahora estoy simplemente esbozando. Que el consumo en Estados Unidos, siendo muy importante, como ya he dicho antes, por su peso en el Producto Interior Bruto, se ha contenido. Ha habido una coincidencia en el tiempo que no es gratuita ni es menor, y es que versus los 2 trimestres anteriores en que ha habido programas de estímulo con ayudas directas a las familias, con lo que llamamos en América paychecks, que han recibido muchos hogares norteamericanos, $300, $500, $600, que han ido bien o a pagar hipoteca o a condonar deuda o al consumo. En esta ocasión, en este mes de diciembre, finales de noviembre, principios de diciembre, lo que ha sucedido es que a los hogares americanos, con una falta de acuerdo entre los 2 grandes partidos políticos y la parálisis que hay en Washington por motivos políticos en los que no voy a entrar, no ha habido paquete de estímulo, que se está ahora mismo negociando de nuevo en el Congreso y el Senado. Por tanto, al no recibir ese cheque y con una tasa de paro de 6.7% en Estados Unidos y 22 millones de personas en el paro, el consumo se ha contenido, ya digo, un 3,5% a la baja, lo cual no significa que no se haya comprado. Se han comprado muchos juguetes, se han comprado videojuegos, se han comprado productos de informática, especialmente todo aquello que tenga que ver con promociones, ofertas, gangas, etc. Y ya digo, un fuerte aumento del comercio electrónico. Eso es lo que significa, si tuviéramos que extrapolar y anticipar qué va a pasar en Navidad, teniendo en cuenta que en Estados Unidos la campaña de Navidad empieza 2 meses antes de lo que empieza aquí en España, pues va a ser, no digo mala ni buena, sino moderada. Aquí en España lo que vemos con datos del Banco de España y con datos del Instituto Nacional de Estadística es que el español, si puede, tiende a ahorrar, con lo cual comprará, pero lo hará con moderación, con mesura y con mucho cuidado, porque hay un miedo o incertidumbre cara al futuro. Pues Jorge, vamos a ver finalmente qué sucede con estas campañas de Navidad, tanto en Estados Unidos como en España, pero bueno, lo que dices es lo que nos dicen los datos también, ¿no? Se está yendo todo mucho al ahorro y el consumo está contenido. Vamos a ver. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Raquel, un placer. Muchas gracias. Encantado.